Los saludo a todos nuevamente. Qué gusto me da que asistan. Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Carlos, codependiente y alcohólico en recuperación. Hoy vamos a ver un tema, creo que poco común en los grupos. Como tema en sí, sí se habla de esto en los grupos, pero como tema yo lo he escuchado muy pocas veces. Y fue una propuesta que se hizo en la junta anterior y votamos para compartir este tema. Yo con mucho gusto pues estoy listo para compartir y aprender. El tema es treceavo paso. Hasta se oye raro, ¿verdad? ¿Cómo es eso que treceavo paso? ¿Que no son 12? Pues sí, son 12. ¿Y saben qué? Desde un principio lo digo, o sea, esto del treceavo no quiere decir que sea el paso que sigue del 12 y que haya que practicar, ¿no? No va por ahí. Lo de treceavo paso es una expresión que se utiliza en algunos grupos, no sé si en todos. Yo he escuchado esto en doble A y en coda. Más no sé si en otros grupos, parece que también en NA, precisamente el día de ayer un compañero me compartía algo que se me hizo tan interesante que yo nunca había leído ni escuchado, y eso que él me compartió lo integré al contenido del tema. En su momento se los voy a compartir. Es una pena que ese compañero no pueda estar hoy con nosotros. Le dije incluso, ojalá y puedas estar para que nos compartas más de esto que me estás diciendo a mí. Bueno, todo quedó en que la junta se graba y pues se la vamos a hacer llegar porque le interesa mucho este tema y es miembro de NA. Entonces yo creo que en general, los que ya tenemos cierto tiempo en grupo, alguna vez en algún momento hemos escuchado esto del treceavo. Pero ¿qué es eso del treceavo? Se dicen tantas cosas. Sin embargo, sí hay literatura donde menciona esto del paso 13. Por ejemplo, en Coda, en el libro azul, que los que estamos en CODA identificamos ese libro. Es un libro de los textos básicos en Codependientes Anónimos, y hay un artículo o un apartado de ese libro donde menciona esto del treceavo, que también lo voy a compartir, lo que dice ahí, ¿no? Pues para ir introduciéndonos y poniendo en perspectiva y ampliando pues todo lo que se sabe relacionado a este tema, ¿no? Y luego buscando también en algunos blogs de internet, ya ven que el tema de grupos de 12 pasos, pues hay mucho de esto en internet. Y también encontré algo ahí, algunos artículos que traje para compartirlos con ustedes. Y obviamente, pues algo de mi experiencia, lo poco o mucho que yo pueda redondear o ilustrar con mi propia experiencia, pues con mucho gusto lo haré. Los que ya me han escuchado saben que sea el tema que sea, su servidor eh, de repente extrae ciertos episodios, ¿no? De la vida personal y de la experiencia, y lo hago con mucho gusto. Entonces, treceavo paso. ¿Qué es esto? Y como pregunta de inicio, y a quien guste poner algo en el chat, ya saben que yo los leo. ¿Qué han escuchado ustedes de este treceavo? ¿Qué opinan? ¿Qué información tienen? ¿O nunca han oído nada de esto? ¿Es la primera vez? Estos temas causan cierta expectación, ¿saben? Incluso curiosidad, precisamente porque no es muy común mencionarlo y luego se comenta y suele decirse fuera del contexto. Por eso intentaremos poner el punto sobre la I, y ojalá y al final, en las conclusiones que cada quien podemos llegar de este tema, es lo que yo recomiendo. Al final ustedes saquen sus conclusiones, tomen esta información con filosofía, con sentido del humor, con mente abierta. Si es algo que les puede servir, intégrenlo; si no, deséchenlo, pero al final las conclusiones ya son muy personales. Y si algo aclaró el tema, si algo aprendí, me gustó, y principalmente me ayuda, pues queda toda madre, ¿no? Podemos decir que pues la junta y el tema cumplió su propósito. Y como veo que ya están entrando mensajitos, los leo como siempre.
No sin antes agradecer a mi compañera Anita Lee, que es la servidora de apoyo en esta reunión de los sábados. Y como siempre te pregunto, Anita, ¿tienes algo que comentar de inicio? No te oímos, tu micro. Creo que tienes el mute. ¿No le escuchan ustedes? ¿Verdad que no se le oye? Ah, Yo no. perdón, es que No, no se dejaba, ya, no se dejaba. ya. Es que estoy aprendiendo a usar este nuevo teléfono. Ok, perdón. Que solamente darle la bienvenida a todos los compañeros y que el tema para mí es nuevo y estoy muy interesada en escucharlo. Gracias. Gracias, Anita. Vi que pusiste hace rato en los mensajes los links. Eh, Como ya se unió mucha más gente, te pido si lo vuelves a poner. Compañeras y compañeros, esta es una información que ponemos en todas las reuniones. Eh, Van a leer ahí pues los días y los horarios de las juntas y un par de links a los que les invitamos que se unan si no lo han hecho, que es nuestro chat de WhatsApp y un grupo que tenemos en Facebook que es privado, a donde se suben todas las juntas grabadas, todas, ahí las pueden encontrar. Hoy nos toca subir la de el mapeo que hicimos del 11º paso. Y pregunto si hay alguien que esté con nosotros por primera vez. Por favor, coméntelo en el chat o abriendo su micrófono, preséntese y con gusto le damos su bienvenida. Andrea, Andrea, ¿es tu primera vez? en este grupo sí, es mi primera vez. Soy Andrea de Argentina y me recupero en Córdoba. Bienvenida, Andrea, qué gusto que estés con nosotros. Desconozco la forma en la que te llegó el enlace, pero me alegro mucho de que haya llegado a ti y que nos acompañes en esta reunión. Ojalá y sea de tu agrado. Eh, Ahí van a poner ahorita la información que yo comentaba. Te invitamos a que te unas a nuestros chats, si tú así lo deseas. Y también, si tú así lo deseas, a partir de hoy, este es tu casa, es tu grupo. Siempre serás bienvenida y nos va a dar mucho gusto seguir encontrándonos contigo aquí constantemente. Y bienvenida nuevamente, Andrea. Saludos hasta Argentina. Qué bonito, ¿no? Que estemos gente de diferentes ciudades o países. Me encanta eso. Muy bien, nos dice Blanca aquí en el chat, dice, nunca he escuchado nada de este paso. Buenos días, dice Blanca. Bueno, hoy es tu primera vez. Entonces van a ver lo interesante que está. Yavi nos dice, para mí es nuevo, no sabía de este paso. También dice Yavi. Y Edgar, el paso 13, las relaciones de pareja, principalmente con padrino y ahijada y viceversa. Esto que comenta Edgar es solo un aspecto del tema que vamos a. De hecho, es como que lo que se conoce más, esta, esta cuestión que nos comenta Edgar. Irma dice, hola, gracias por el servicio. Primera vez que escucho de este paso, no sabía que existía. Y Andrea, para mí es nuevo. Luisa, lo que yo he escuchado no es tener relaciones amorosas en el grupo, por lo que dice la tónica, pero se dice que se da unos para bien, otros para mal, es lo que nos dice Luisa. ¿Lo ven? Los que hemos escuchado algo de esto en el grupo tenemos cierta información, nos podemos formar un criterio. Pero quienes no han escuchado nunca esto, la idea es que cuando lo escuchen sea de buena fuente. Entonces esta junta y este tema fue pensado para decir más de lo que de repente, ocasionalmente, alguien dice en el grupo. Patti nos dice, bueno, Marta, primero leo a Marta, es cuando se involucran compas del grupo. Padrino ahijada, pero sin tener éxito estas relaciones. Saber, pero sí, por ahí va la cosa. Patti, ni idea, pero algo aprenderé y pondré en práctica solo por hoy. Gracias, Anita, por la información. Y nos dice alguien que está aquí como de a todos, tiene 2 puntos ahí como suspensivos. Quisiéramos pedirte de 2 puntos suspensivos, si por favor te puedes renombrar, ya que la autonomía de nuestra reunión es que nos presentamos con nuestro nombre o que aparezca ahí, ¿no? Que aparezca nuestro nombre ahí en nuestra ventana, con eso.
Si tienes dificultades para renombrarte, Anita o yo, con gusto te apoyamos con eso. Nada más tienes que decirnos tu nombre. Y gracias. Silvia Arellano nos dice, buenos días a todos. Nunca he escuchado nada del 13º paso. Se siente algo de suspenso. De veras que sí. Pero es lo que lo hace atractivo, ¿no? Interesante. En los grupos hay tantos temas tradicionales. Estamos acostumbrados a escuchar pasos, tradiciones, conceptos, el solo por hoy, que la honestidad, que el sano juicio, tantos temas, hay muchísimo. Pero repito, no es muy común. En nuestro grupo, que no es público en Facebook, porque hay uno que es privado y el otro que es público, tenemos ahí un mini audio del 13º paso, muy cortito. Anita Lee nos dice, bienvenida Andrea. Y también Marina le da la bienvenida a Andrea. Gracias, compañeras. Sus palabras de bienvenida para quien está con nosotros de primera vez. Y también dice aquí Ana, donde puedes compartir tus experiencias y fortalezas. Esta es reunión. Estar en reunión es parte de la recuperación. Y Adriana nos dice, relaciones amorosas en el grupo. Pienso que estudiando define si está guiando Lucy. Dice Adriana. Lucy F, ¿verdad, Adriana? Y luego Marina dice, lo siento, era yo, Marina. No sabía que aparecía sin nombre. Ah, gracias, Marina, por renombrarte. ¿Saben? Ayer alguien preguntaba en el chat que cuál era el encabezado del 13º paso, porque todos los pasos tienen su encabezado, ¿no? Y su desglose. Y la respuesta fue, que yo sepa, no hay un encabezado, pero ¿saben? Sí hay un encabezado. Y no es algo que podemos decir que es como el contenido también, es algo que les compartiré. Y bueno, me encanta que estos temas, aunque yo sea el que prepara el tema y se da el tiempo para ir integrando la información, esta información llegó a mí sin que yo la buscara. Y estoy encantado de la vida porque aprendí lo que no sabía. Ahora sé que sí hay un encabezado del 13º. Y aunque sea muy cortito, pero un contenido. Pero a ver, vamos entrando en materia. Y esto que van a ver en pantalla está tomado del libro azul de Codependientes Anónimos en la sección de preguntas para recién llegados. Es la letra muy chiquita, yo lo leo, pero quienes tengan buena visión pueden leer la lectura. Dice, ¿qué es el 13º paso? Dice que este término se originó en varios grupos de 12 pasos al escribir comportamientos sexuales insanos e inapropiados que tienen lugar dentro de la fraternidad. Una persona puede tomar ventaja de otra cuando ésta se encuentra en una situación de dolor y vulnerabilidad. O alguien puede utilizar un abrazo para obtener gratificación sexual. Se puede aplicar a insinuaciones sexuales o albures para controlar, avergonzar o sutilmente negociar sexualmente con el otro. El 13º ocurre también en juntas donde los miembros coquetean, visten inapropiadamente o asisten solo para ligar. ¿Qué hubo? Esto, en esencia, es lo que en los grupos se conoce como 13º paso. Me río de angustia, créanmelo. Me están sudando las manos, igual que algunos de ustedes. Anita ya soltó la carcajada. Oigan, creo que el tema lo vale como hablar abiertamente de esto, no solo en una junta como esta, que es una junta planeada con un tema, sino en los grupos. Creo que corresponde a los comités de servicio de cada grupo tener cuando menos una sección o hasta comité, ¿por qué no? Hasta un comité que sirva al grupo. ¿Se acuerdan que esto dice en alguna de las tradiciones, no? Que se pueden crear comités que sirvan al grupo, que les sean de utilidad para poder trabajar en este aspecto de cuando se dan estas situaciones, porque ya lo sabemos, a los grupos, sean virtuales o presenciales, asistimos hombres y mujeres. Y tal y como dice aquí, creo que lo dice de una manera no solo clara, sino
muy explícita, ¿no? ¿Cuál es mi situación cuando llego al grupo? Y no solamente como recién llegado, pero sí es de vulnerabilidad, ¿sí? Llego carente de afecto, con serios problemas de identidad y ¿por qué no decirlo? Eh, en un estado total de indefensión. Entonces, eso sí que es de alto riesgo, sobre todo cuando se puede dar esa situación, como decimos aquí, de coqueteos, asistir al grupo para ligar, eh, y ver el grupo como, pues, como un lugar de esparcimiento o en el que se puede dar una relación amorosa, sexual o sentimental. Entonces, qué buen trabajo se haría en un grupo, cualquier fraternidad que ésta sea, para tener ubicada esta situación y cuando se den ahí conatos de relaciones de alto riesgo, porque desgraciadamente las consecuencias de este tipo de vínculos o de enganchamientos pueden traer consecuencias desastrosas, desde un ligero malestar o incomodidad en el grupo, porque yo creo que a la mayoría sí nos molestaría una situación de acoso. Yo creo que la mayoría, si no es que a todos eso nos incomodaría y probablemente se pondría en riesgo la permanencia en el grupo. ¿Están de acuerdo? Pero sí hay un trabajo en el grupo que probablemente de todos modos pasen situaciones, pero por lo menos se están considerando y planeando formas en las que se puede transmitir y transmitir constantemente que a lo que yo estoy en el grupo es por la recuperación, exclusivamente la recuperación, y que la comunicación entre los miembros, hombre, mujer, eh, padrino, ahijada, madrina, ahijado, incluso hasta en el mismo sexo, sean temas exclusivamente de la recuperación. ¿Cómo ven hasta ahorita lo que se ha leído hasta este momento? Checo, y aquí ya está lo primero que puso Anita Lee. Eso me pasó, dice Anita Lee. Óiganme, jajaja. Para los que nunca habían oído de esto, pues ya estamos entrando en contexto, ¿no? ¿Qué es esto del 13avo? Tengo conocimiento de que esta expresión fue acuñada en Alcohólicos Anónimos. No sé si alguien de ustedes, de los aquí presentes, sepa quién, si hay ese dato, por favor compártalo. Yo pregunté, yo averigüé y no lo encontré. Si alguien lo tiene, va a ser de mucha utilidad que nos lo comente, porque es de lo que se trata, ¿no? También de ponerlo en contexto. Esto no fue sacado de la manga. Si esto es parte de la literatura de grupo, no es mera casualidad. Yo creo que esta es una muy buena advertencia, ¿no? Para no desvirtuar. También leo aquí lo que nos dice ustedes, con gusto lo sigo leyendo. Luisa es parte de la interferencia. Nos dice Luisa Adriana, ya me voy. Qué chiste, pues no venimos a eso. Fuera, fuera, diablo, pues suena como a conjuro. Diana, Laura nos dice, en mi grupo decían que si andaban en romance dos personas del grupo de AA, eran como dos vacas locas queriendo cruzar el periférico. Muy buena la forma, de decirlo. Nunca la había escuchado así, pero sí se dice tanto, ¿no? A manera de carrilla. Por ejemplo, en mi grupo presencial, cuando ya se empezaban a ver a dos parejitas ahí muy juntitas y muy casi casi de la mano, que inevitablemente se vincula uno con los compañeros y las compañeras, pero se empezaba a soltar un tipo de terapia, como decíamos en ese grupo y sí se hacía un trabajo, de estar ubicando a los compañeros, porque esto se da principalmente en los nuevos miembros. Entonces, ubicar a la persona, orientarla, ¿sí? Sin acusarla de nada, o sea, sin contacto, con amor adulto, ¿sí? Con respeto, pero estar constantemente enviando estos mensajes de que estamos en una casa de recuperación. Para otro tipo de temas como citas, ligues, etcétera, pues hay otros lugares, ¿no? Todos llevamos una vida fuera del grupo, ¿no?
Y ya cada quien es responsable de lo que hace o no hace fuera de la agrupación. Pero dentro de la recuperación, este tipo de acciones o situaciones sí son de alto riesgo. Claro que sí, sí lo son. Nos dice Anita Lee, en pandemia entré en línea a un grupo de estructura y un coordinador me brindó escucha y poco a poco me fue diciendo que mejor fuéramos amigos, que me podía ayudar más, si me conocía más. Y yo adicta al amor, pues mi dependencia al 1000, nos dice Anita. Aquí está, este es el 13º, compañeras. ¿Lo ven? El 13º, eso que denominamos paso 13, es una situación, una circunstancia que se sucede en el grupo. No es algo a lo que tenga que practicar, porque a mí me ha tocado, porque luego el adicto pone todo fuera de contexto, ¿no? No sé si les ha tocado escuchar que hay personas que de repente en algún momento, a manera de broma, y a veces como cínicamente dicen que hicieron un 13º, como si eso fuera una chingonería, y no lo es. Son 12 pasos, no 13. Esto es porque, bueno, a mí me gustaría mucho saber por qué se utilizó la expresión. Algo que les voy a compartir un poquito más adelante me explica algo, ¿sí? ¿Por qué se le nombró de esa forma y no de otra? ¿Por qué 13º, no? Andrea dice Escamilla, lo dice tumor con ojos. Sí. Pati, compañero Carlos, por favor, ¿puede poner la primera parte? Gracias. Sí, con gusto, ahorita la ponemos. Si el libro de doble A llega a su mayoría de edad, menciona algo sobre las relaciones de pareja en el grupo, nos dice Edgar. Y Avi nos dice, son temas muy delicados, sobre todo para quienes tenemos pareja. Son temas delicados, como dice Avi, de cualquier forma que lo veas, con pareja o sin pareja. El tema es que yo creo que con una buena información que yo tenga en el grupo, contención y guía, obviamente si yo acepto esa guía, aunque se den situaciones, pero no llega a más. Hay sugerencias específicas que un padrino le puede dar al ahijado o a la ahijada para evitar llegar a una situación como esa o salir de ella si ya está pasando. ¿Ok? Dice Rosaura, a mí me invitaba a un café a desayunar y yo invitaba a otra compañera y nos invitaba a las 2. Y después empezaron que yo andaba con él. Lo que pasa es que genera suspicacias. ¿Ok? Muchas veces pues no está pasando nada fuera de lo común o de lo normal. Cuando sí, bueno, pues por lo menos tienen razón. Ahí está, ya puse en pantalla la laminita que pedían. Igual si gustan, yo puedo compartir esto en el chat cuando acabe la reunión. Les comparto hoy la presentación para que tengan todo esto, ¿no? Muy bien, me imagino que le vas a tomar captura y vamos a continuar leyendo porque hay más, mucho más todavía. Dice acá que en un intento por aproximarse al asunto sin pena y sin culpa, muchas personas no son conscientes de ello, es decir, de la situación. Algunos miembros de la fraternidad avisan del daño que el 13º puede ocasionar. Aquí está como esa parte importante del tema, del daño que puede ocasionar. Se dan enganchamientos de los que después ya no te puedes zafar. No sé en qué tema, creo que hablamos ya de dependencias, en otra junta, en otra ocasión, y les comentaba esto de los enganchamientos de perro. ¿Se acuerdan? Que quieres zafarte, pero no puedes. Ahí estás, y por más que sufras y te arrastres y te arrastren, pero ahí estás. Por eso es de alto riesgo, ¿no? Primero hay que trabajar en mí, crecer en el programa, madurar emocionalmente, que es el propósito de todo este proceso, ¿no? Aprender a tener relaciones diferentes, vincularme con otros, no desde la necesidad de que me cumplan mis exigencias, sino desde la abundancia para dar de lo que yo tengo. Dice el 12º paso de Alcohólicos Anónimos que algunas de esas parejas que surgen en los grupos suele irles bien. Esto lo dice el 12º de Alcohólicos Anónimos, ¿eh? Sí, sí toca este tema de las relaciones de pareja que a veces surgen en los grupos. Pero también dice que la mayoría no les da nada, no les va nada bien. Sobre todo si son encuentros, enamoramientos atolondrados, dice ahí, ¿no? Racionalizaciones del ego. Y
bueno, hay experiencias vividas de lo triste y lamentable que puede llegar a ser un problema como este, porque no es solo la desintegración del grupo, sino otras cosas que ponen en riesgo incluso la vida. Por eso sí hay que ponerle mucha atención a este tema y cada quien esta información úsela como mejor le parezca. Les comentaba al principio, tomemos esta información con reserva, pero con mente receptiva y en todo caso que no haya pasado una situación como esta, pues qué bueno. Si ya pasó y fue superada, pues también qué bueno. Si está pasando, pues tener claro hacia dónde me puede llevar, saber que se puede salir de ahí en un momento dado con buena voluntad y disposición y que todos en el grupo merecemos respeto. Para mí el grupo debe ser un lugar seguro. ¿Se acuerdan que esto decimos en las bienvenidas? Que es un grupo amoroso, que es un puerto seguro. Para que sea un puerto seguro, yo necesito estar a gusto en mi reunión, sintiéndome contenido, escuchado, respetado, valorado. Si hay eso en un grupo, entonces se están haciendo las cosas de acuerdo a principios. Y aunque haya situaciones, pero no llegan a más, porque la fuerza del amor, el amor verdadero, que es respeto, se impone. Estarán de acuerdo, ¿no? Entonces, finalmente dice acá, ya sea que nos encontremos inmersos en esta situación o que la estemos presenciando, es fundamental trabajar juntos en crear y mantenerlas juntas como un lugar donde los miembros puedan sentirse seguros, donde son vulnerables, donde compartan pensamientos y sentimientos y recibir apoyo en su recuperación sin ser manipulados ni controlados. Algo que ya yo me adelanté poquito, comentaba esto de qué importante es el trabajo del grupo en tantos temas que se dan en grupo, pero este yo creo que debe ser uno de los más, este, ¿cómo decirlo? Pues no vigilados porque no somos gendarmes. Imagínense la situación de un grupo en el que constantemente estamos vigilando a los demás, pues no se trata de eso tampoco. Eh, una sensación que a mí me agrada en el grupo es la de libertad, o sea, yo soy libre y puedo ser yo mismo, siempre que ser yo mismo, independientemente de la problemática que yo tenga, la historia de vida, las carencias, las heridas de la infancia, etcétera. Yo puedo ser yo mismo en el grupo siempre y cuando ese ser yo mismo no afecte a otros, ni a mí mismo ni a otros. ¿Ok? Los leo para luego pasar a otra sección del tema. Vamos a seguir hablando de lo mismo. ¿Qué les ha parecido hasta ahora esto del treceavo? Sobre todo quienes no tenían conocimiento, que no sabían qué pedo, de qué se trataba. Cuando vieron ahí la invitación, ¿qué dijeron? ¿Treceavo? ¿Que no son 12? Sí, siguen siendo 12 pasos, ¿eh? Punto. 12 pasos para la recuperación. Los leo, nos dicen acá en el chat, mucha participación. Me alegro mucho. Acá nos dice y Laura, compartirlo así, gracias. Sí, después de la reunión yo les comparto la presentación en el chat y ya tengan ahí esta información. Edgar, el paso 3 es un retroceso para la espiritualidad y pueden pasar años para superarlo, nos dice Edgar. Es como fácil entrar y ya luego un pinche pedo para salir esto del enganchamiento de perros, ¿sí saben cuál es? Para los que no lo escucharon, cuando ya lo comenté en otra ocasión, se toma el ejemplo de cuando se aparean los perritos. ¿Se acuerdan que el macho se queda pegado del aparato reproductor de la hembra por un extraño mecanismo del aparato de la hembra? Hagan de cuenta como que aprisiona el miembro del perro y no se puede zafar. Y cuando la perra es más grande en tamaño, todos hemos visto, ¿no? Esto en la calle, pobre perro ahí lo va arrastrando la perrita, ¿no? Y el güey quiere zafarse, pero no puede. Así pasa igualito, ¿no? Se quiere zafar, pero no se puede. Y duele mucho, pero ya tendrá su momento en el que la naturaleza es muy sabia, ¿no? El perrito solito pues se va a zafar, ¿no? Y ya, cada quien para su casa.
pero ahí estaba, ¿no? Dale y duro, que quería y que quería, pues ahí ahí tiene el resultado. Dice Marina, Carlos, por favor, ¿habría posibilidad de que nos compartas las láminas en el chat del grupo? Sí, Marina, ya lo comenté y así lo vamos a hacer. Anita Lee nos dice, esta es la importancia de ir estudiando sobre lo que dependencia y sus diversas formas de adicción para reconocer a qué son adictos. En aquel momento no sabía que era adicta al amor, seducción, y desde eso no conocer las formas de adicción normalizó esta forma de relación. Así es. Estar vulnerables, compañero, por lo que comenta Anita, perdón, nos hace estar expuestos, ¿sí? Nos hace proclives y es de alto riesgo. Pero ya en grupo, con padrino o madrina, sobre todo si nos estamos apadrinando con una persona cuerda que ya tiene recuperación, pues ahí nos va a llegar primero la ubicación y las sugerencias, ¿sí? Por si, como acabamos de leerlo, si estás presentando esa situación, tú mismo en carne propia o la estás viendo en otros. Entonces es importante discutirlo en el grupo, por ayudar, no por chismear o juzgar, que eso también es otra cosa, ¿no? Ayudamos más haciendo unidad y tomando acciones, ¿sí? Específicas para, primero, prevenir. ¿Saben? Yo estuve en un grupo hace no mucho tiempo, fui servidor de redes sociales de ese grupo y yo propuse en una junta de conciencia si podíamos diseñar un flyer o imagen, una laminita como preventiva, lanzando un mensaje de prevención, que mucho cuidado con este tipo de temas. ¿Y saben por qué? Porque en el grupo se estaban dando situaciones de acoso sexual, sobre todo de un compañero hacia las compañeras. Y no faltó quien sí lo hablara. Esto es importante. Pasa, háblalo. Tú elige a quién, alguien que sea de confianza, no para hacer chismes, sino para que se haga algo al respecto. Entonces, en la Junta de Conciencia se aprobó que se hiciera esa laminita que traía una imagen alusiva de cuando alguien está acosando a otra persona y se pusieron ahí dos números eh, y se aclaró que iba a haber extrema confidencialidad por si alguien estaba pasando por esa situación y tomar cartas en el asunto. Y saben que sí hubo, y esto se difundió en todos los chats, y saben que sí hubo personas, sobre todo mujeres, que hablaron a esos números para quejarse de alguien que estaba teniendo esas conductas inapropiadas y se empezaron a tomar acciones, ¿no? Entonces ahí está el trabajo de grupo. Puede que alguien lo propuso en una moción, fue escuchada la moción, se aprobó y de algo sirvió. Desconozco si lo siguen haciendo en ese grupo, no lo sé porque yo por circunstancias cambié de grupo y ya no supe más, pero era una muy buena medida, muy, muy buena. Javi nos dice sin sentirme acusada exactamente, ¿no? O sea, si alguien tiene ese problema o deseo o situación y siente el impulso, pues nomás no lo haga, padrínese. Deseamos en mi grupo presencial, cúrese de eso, ¿no? Y supérelo, porque las personas que estamos aquí, todas merecemos un respeto, ¿no? Quisiera preguntar algo y me gustaría saber su opinión en esta cuestión del acoso o invasión a la privacidad. ¿Qué opinan ustedes de cuando una persona, hombre o mujer, sin que tú le hayas dado tu número de teléfono, te manda un mensaje, no para temas de recuperación, no para temas, eso lo separa, porque luego esto sí se hace en los grupos, para temas de recuperación, pero sin que tú le hayas dado tu número, te manda mensajes para hacerte insinuaciones o invitarte a salir o decirte que piropos, etcétera. ¿Ustedes cómo verían eso? ¿Como una invasión a la privacidad? ¿Como un acoso? ¿Cómo lo verían? Dice Laura, por eso en los apadrinamientos se sugiere niño con niño y niña con niña. Sí, exactamente, porque en los apadrinamientos se puede dar esa situación. De hecho, sucede, ¿no? Ahora, aquí varias ocasiones
hemos compartido temas de apadrinamiento basados en diferentes manuales. Y hay un manual que una vez aquí compartimos que toca este tema de cuando es necesario que un hombre apadrine a una mujer o una mujer apadrine a un hombre, pues de preferencia que sea gente que ya tiene más que experiencia en el grupo, responsabilidad y que haya acuerdos. Si en un momento dado cualquiera de las dos partes empieza con movimientos telúricos y situaciones propias de su vida personal, en ese instante parar el apadrinamiento y canalizar a esa hijada o ahijado con otra persona, principalmente de su mismo sexo. Hay tantas sugerencias y formas en las que esto se puede manejar para evitar, tratar de evitar situaciones que de todos modos si pasan, porque el adicto es mañoso, y hay que decirlo, es mañoso el adicto, ¿sí o no? De todos modos en algún momento se va a salir con la suya, pero no dirá que no se le invitó, que no se intentó hablar con él, que no se le trató de ubicar, entonces ya va por su cuenta y las consecuencias pues las tendrá bien merecidas, ¿no creen? Nos dice Pati, muy interesante, gracias. Anita Lee, no es fácil reconocerlos, que los rituales que estoy acostumbrado a hacer para relacionarme algunas veces dañan relaciones. Laura, no sabía del paso 13. ¿Y qué te ha parecido, Laura, hasta este momento, lo que has escuchado? Y Luisa nos dice, me parece muy interesante, me enfocan donde no puedo encontrar pareja aquí. Aquí vengo a recuperarme y a trabajar en el espíritu. Sí, efectivamente, los compañeros y con compañeros y compañeras con compañeros o viceversa, nace en nosotros un vínculo muy importante que es a favor de la recuperación, es un vínculo de fe. ¿Están de acuerdo? Nace un amor entre nosotros, ¿cierto? Pero es ese amor filial, ese amor fraternal, no el del otro tipo, que aunque se dé, pero ya sabemos a dónde nos puede llevar, porque cada uno de nosotros tiene su historia de vida. Yo no tengo más que recordar mi historial de relaciones sentimentales antes de llegar a grupo, cómo fueron, en qué circunstancias se dieron, a dónde me llevaron, qué fue lo peor que me pasó en ese tipo de relaciones. Pues me fue muy mal, si no, pues nunca hubiese llegado a grupo buscando ayuda porque mi vida, el tema sentimental era un desastre, ¿no? María nos dice, súper interesante, ¿verdad que sí? Irma, muy buena la analogía de los perros, ¿verdad que sí? Y Marina, por favor, con ejemplos en qué consiste acoso en el grupo, qué conductas debes tener tolerancia y qué es una conducta inaceptable. Muy buena tu pregunta, Marina. Yo creo que ya acosos explícitos, insinuaciones y coqueteos, etcétera, eso debe, obviamente es acoso, es falta de respeto y debe haber cero tolerancia en el grupo. No sé ustedes qué opinen, ¿no estoy exagerando? ¿Se debe tolerar eso en un grupo, siendo que la conciencia ya lo sabe? Si hay alguien que está practicando el acoso, no a una persona, sino a varias. Ese grupo que les digo en el que yo estuve, un 70% de las personas se fueron de ese grupo, incluyéndome a mí, porque el grupo no tomó en su momento las acciones que se requerían. Al contrario, pasó ese fenómeno que hemos hablado aquí del síndrome de Estocolmo, en el que un grupo reducido de personas se aliaron con el agresor. Entonces, imagínense la situación de ese grupo en la que habíamos personas víctimas de agresiones y que las servidoras en turno, en vez de apegarse a los principios y apoyar a los que en este caso estaban siendo acosados de distintas formas, se hicieron amigas del agresor, ¿no? Pues valió madre, el grupo se desangró. No sé si exista todavía ese grupo, pero fue una triste situación porque aquí va otro tema. Sí, se toleró la situación, que porque en el grupo, pues puede ser, qué exagerado, así nos decían, qué exagerado, ¿a qué le llamas acoso? Si hablarle por teléfono a compañeras o enviarles mensajes para hacerles piropos e invitarlas a salir e insinuaciones de otro tipo, no es acoso, entonces, ¿qué es el acoso? ¿Ok? Entonces aquí esa es la cuestión. ¿Se debe tolerar? Yo creo que hay conductas que no deben tolerarse. En ese instante se debe tomar la decisión previa comunicación entre servidores.
por conciencia y con conciencia, porque luego no falta el mazacote, el pelafustán, el mañoso, que nunca falta, que lo primero que va a decir es que a mí no me pueden correr del grupo. A ver, córranme, así como desafiando, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, que ni lo intenten, ¿eh? Aquí en este grupo, aquí en el que estamos, aquí en Taller 12 Pasos, y de hecho ya se hizo, porque guardando el anonimato de una persona, tuvo esa situación con alguien y en ese instante se tomaron las medidas que se requerían. ¿Qué tolerancia ni qué 8 cuartos? Yo creo que hay conductas que se pueden tolerar en el grupo, pero habría que definirlas. ¿Qué opinan de esto, de que cero tolerancia a las agresiones y acosos de tipo sexual? ¿O qué onda? ¿En sus grupos cómo es? Aquí nos reunimos gente de diversas fraternidades. ¿Cómo se manejan estos temas en sus grupos? Sería bueno que lo compartieran. Anita Lee nos dice, es invasión al espacio vital. Exactamente. Edgar dice, si el acoso es una realidad en los grupos, se deben tomar medidas a veces legales. No se debe permitir, qué bueno que lo mencionas porque sé, por lo menos de un caso en el que si alguien denunció y si hubo consecuencias. Obviamente se hizo una averiguación, porque aquí va otro punto muy importante, ¿no? Lo que es acoso para ti, tal vez no lo sea realmente, aunque tú así te lo tomes. Por eso hay que hablar con alguien más. Hay que cotejar la información, contrastarla. Y ahora sí, si es eso, órale, vámonos a tomar las acciones, ¿no? En fin, Isa dice, yo lo vería como consumo, pretexto para la fuga, ¿sí? Irma nos dice, se llega vulnerable a los grupos de autoayuda y no falta el lobo disfrazado de cordero. ¿Cómo darte cuenta que te estás metiendo a la boca del lobo? Buena pregunta, buena pregunta. Yo creo que hay algo que se llama intuición, que es algo a lo que hay que hacerle caso, ¿no? Cuando uno siente ya esa sensación de que algo no está bien, de que aquí ya esto se está yendo por otro lado, y creo que todos tenemos ese sexto sentido, ¿están de acuerdo? Sobre todo los hipersensibles emocionales, como que desarrollamos más esa facultad y vemos venir situaciones. Ya depende de mí si retrocedo, si tomo las acciones o sigo ahí, ¿no? Porque si veo venir la situación y sigo ahí, pues yo mismo me estoy metiendo a la boca del lobo. Dice Ivonne, perdón, logré entrar un poco tarde. ¿Qué es el paso? Va a quedar la junta grabada, Ivonne, para que la escuches en su totalidad. Estamos hablando del 13º paso. Bienvenida, Ivonne. Y Laura, reitero lo que ya me imaginaba. El grupo no es para buscar romance. Exacto. Saben, en el grupo hay enamoramientos, pero con el programa, sí o no, ahí sí se vale y no hay límites. Yo puedo enamorarme de mi programa, de mi proceso, de mi grupo, pero como una entidad, de mi poder superior, de las nuevas experiencias. ¿No es eso la luna de miel? ¿O cómo le llaman? La nube rosa. ¿No es un tipo de enamoramiento intenso, agradable, sublime, bonito, que en algún momento todos tenemos? Si el enamoramiento no tiene nada de malo, pero ¿en qué contexto está? Anita Lee, a mí se me hizo fácil aceptar su amistad de esa persona y posteriormente me preguntó que si diario entraba al grupo y cuántas veces uno cuando se enferma solo va al médico, se cura y no está diario con el médico. Y pues que me doy de alta de mi enfermedad y como ya lo había dicho, me di de alta, dejé el grupo y continué con su amistad y fue subiendo de tono. Me empezó a escribir amorosamente, señora bonita, me comenzó a mandar fotos y me pedía fotos. Pues muchas gracias por la confianza, Anita, de compartir esto con nosotros. Aquí está la experiencia vivida de cómo se van dando esas situaciones que empezaron a lo mejor con una palabra amable, con una atención por parte de ambas personas, con un piropo, qué bonito hablas, qué bonito hueles, te soñé, nunca les han dicho, te soñé, y ahí empieza el enganchamiento, ¿no? Y la otra, ¿y cómo me soñaste? Y a veces ni es cierto.
simplemente es una especie como de ir fraguando algo. ¿Por qué? Porque dentro hay esa condición, ¿sí? La codependencia, y esto pues hay que decirlo, entre muchas otras definiciones de lo que es la codependencia, que es la adicción a las relaciones personales destructivas. Adicción. Y el adicto va a hacer todo por conseguir su dosis. Así como el alcohólico, el drogadicto, el comedor compulsivo, etcétera, va a ser de todo, de todo. Entonces, esto es cuando no está uno en recuperación, un poco nada de recuperación. Esa persona que les hablo, ese acosador declarado del otro grupo, tenía muchos años en grupo, pero no tenía nada de recuperación. Estar en recuperación es un crecimiento, una trascendencia, una madurez, un respeto. ¿Qué no quiere decir no equivocarse? La verdadera deshonestidad del adicto, de yo adicto, no es que haya cometido una falta, eso no es deshonestidad. Somos imperfectos por naturaleza, solemos equivocarnos. La deshonestidad, compañeras, desde mi punto de vista, es no reconocer la falta. Esa es la peor de las deshonestidades, no ser capaz de admitir que causé un daño o ir a repararlo. Haré una pequeña, los mensajitos para seguir leyendo. Ahorita continúo, porque hay más del tema, para que nos cuadre el tiempo e ir avanzando también en el contenido de la presentación, que ya la voy corriendo. Dice la laminita, ¿por qué el paso 13 es un problema? Mucho se ha hablado, pero poco se ha escrito acerca de la práctica conocida comúnmente como el paso 13, que ocurre cuando un miembro de CODA o grupo en general, aquí dice CODA, pero grupo en general, para que no se entienda esto como que solo pasa en grupos de CODA. En cualquier grupo puede pasar esto. Pero aquí dice CODA, dice que cuando un miembro CODA con una cierta experiencia decide consumar su atracción sexual por un o una principiante, a menudo amparándose en el pretexto de estar ofreciendo ayuda relacionada con el programa. Incluso el aspirante a padrino o madrina, ¿están de acuerdo que uno que apadrine, uno se apadrina? Los padrinos también se apadrinan. Y es muy sano consultar el apadrinamiento. Oye, un compañero me pidió si lo puedo apadrinar, en caso de que sea mujer, ¿no? O la otra situación, una mujer, una compañera me está pidiendo que sea su padrino. O sea, no llevárnosla solos en esto, ¿no? Consultarlo, estar abierto a las sugerencias, ¿no? Porque habrá padrinos muy estrictos que digan, no, por hoy no puedes apadrinar mujeres. O sí, en esta circunstancia, ahí sí puede variar, ¿no? Sí es cierto que el manual de apadrinamiento recomienda hombres con hombres y mujeres con mujeres. Desde ahí ya tenemos una advertencia, ¿no? Una pauta a seguir. Voy a pasar a la otra lámina. Dice que muchas mujeres, aunque yo aquí agrego hombres, sí se da más en el caso de mujeres, eso es muy cierto. Pero también, caballeros, ¿no? Me consta. Y me llegó a pasar. Yo he llegado a ser víctima de acoso en algún momento de mi proceso. ¿Sí? Lo digo abiertamente. Y no es nada agradable, porque vuelvo a lo mismo. Yo ya ni quería ir al grupo cuando estaba en mi grupo presencial. O si estaba la otra persona que acosaba, yo ya no estaba a gusto en la reunión. Entonces también se da en hombres, aunque en la mayoría de los casos son mujeres. Dice, muchas mujeres cuando recién empiezan a venir a Kodai y sienten una gran confianza hacia los miembros, y a menudo son incapaces de distinguir la diferencia entre un hombre que está ayudando de forma sincera y otro que simplemente va en busca de diversión.
Hace rato alguien preguntaba, ¿y cómo darse cuenta, no? Por ahí tenemos un microfonito abierto. Ya lo cerré. ¿Cómo darse cuenta? La intuición, hay que hacerle caso a la intuición, ¿no? Y es honestidad con uno mismo, principalmente, ¿no? Y comentarlo, hablarlo. Entonces aquí está un dato muy importante, ¿no? Sí hay miembros en el grupo movidos por la sinceridad y el amor al prójimo. Eso también hay que decirlo y ponerlo así con mayúsculas. Sí hay gente amorosa en los grupos. Y si no, los grupos no estarían abiertos. De hecho, quiero pensar que somos la mayoría. Y si la mayoría hacemos unidad para enfrentar ciertos problemas como grupo y como grupo darle solución en base a principios, el grupo le va a ir bien. Va a ser un grupo fortalecido, en crecimiento. ¿Qué pasan situaciones? Bueno, es que es como en lo individual. Yo individualmente tengo problemas. También a nivel grupo se dan problemas. La diferencia está en cómo se afrontan y se solucionan esos problemas. ¿Están de acuerdo? Está otro microfonito abierto de Ivonne. Ivonne, ahí te encargamos tu microfonito que se está abriendo. Gracias. Entonces, yo creo que esto, y perdón que insista en esto de la intuición o la corazonada, ¿sí? Cuando alguien nos inspira confianza por algo. ¿Cómo se está comunicando esa persona conmigo? ¿Qué mensajes me está mandando? ¿Cuál es su actitud? Como también cuando hay malas intenciones, que eso no falta, somos humanos, tenemos esa naturaleza, hasta en la Biblia dice, ¿no? El dominio de la carne, los deseos de la carne, ¿no? Que en las interacciones personales se empiezan a detonar ese tipo de situaciones. ¿Cómo darse cuenta? Pues yo creo que va a empezar a haber señales, ¿no? Y ya depende de ti si haces caso a esas señales o no haces caso de esas señales, ¿de acuerdo? Entonces dice como continuación del recuadro anterior, dice, y otro que simplemente va en busca de una diversión. Me refiero sobre todo a la principiante que está pidiendo ayuda y que se encuentra en estado de gran vulnerabilidad. Aquí hay otro dato importante, se da más en caso de miembros nuevos. Sí surgen de repente los lobos rapaces que van sobre esas presas y tienen sus artimañas y sus técnicas, porque la persona de reciente ingreso, pues si nunca ha estado en grupo de ninguna especie, pues no sabe todavía incluso lo que es el programa, ¿no? Y se puede ir con la finta de cierto trato que esté recibiendo y sí lo puede confundir, pero cuando ya son compañeras de tiempo o compañeros de tiempo, me tocó una vez escuchar a alguien en tribuna, una compañera del grupo presencial hace años, subió a tribuna más que a quejarse, a exhibir a una persona que la acosaba y dijo cómo era el acoso delante de esa persona y con todo su derecho, y en ese grupo se podía hacer eso, podías exhibir a alguien que te estaba faltando al respeto y esa persona lo hizo y dijo que solo por una ocasión que el compañero le habló de cierta forma, en este momento lo paró en seco y de muy mala manera, pero sí le dijo, a mí me respetas. Y ahí está el límite, ¿no? Que aquí es una cuestión también de límites. Se dice mucho en CODA esto de poner límites. Sí es cierto, uno de los síntomas nucleares de la codependencia es no saber poner límites. Es más, no saber la diferencia entre cuándo ponerlos y cuándo no ponerlos. Hay dificultades en el codependiente para este tipo de situación, pero se puede aprender, ¿cierto? En base a la experiencia puedo aprender a comenzar a poner límites y no solo en este tema que estamos viendo ahorita del treceavo y los acostos y las faltas de respeto, etcétera, la invasión a la privacidad, la confidencialidad, no nada más en ese tema, sino en muchos otros temas, porque estarán de acuerdo que esto de poner límites, estoy protegiendo mi esfera personal, mi estabilidad. Tengo derecho a no estar de acuerdo con situaciones, pero obviamente tengo una historia de vida. Si me voy a la niñez, a la adolescencia, etcétera,
de lo que trata el proceso, encontraré ahí tantas experiencias que fueron las que me llevaron a mí a no tener la capacidad de poner límites, a no saber decir que no, a ser un endeble de carácter y luego estarme lamentando porque dije sí cuando quería decir no y dije no cuando quería decir sí, y es un pedo, ¿no? Es un desmadre. Pero a medida que voy creciendo en mi programa, llego a ese punto en el que sin culpa, ni vergüenza, ni miedo, pongo el límite, digo que no si es no o sí si es un sí. Y eso da mucha libertad, ¿saben? Es cuando recupero la estima propia y un nuevo significado de la palabra respeto. Y el que pide respeto, da respeto. ¿Cuál es la señal de que si es una persona que se acerca a mí con malas intenciones? El respeto. El no tocar ciertos temas. El abordar solo temas de recuperación. Dice que creo que corresponde a los miembros del grupo de CODA cuidar a esa mujer u hombre. Cuidar en el buen sentido, no de una manera codependiente. Cuidar es dar contención, apadrinamiento, confianza. No somos inspectores, ni detectives, ni cuidadores de nadie. Pero estas fraternidades de 12 pasos, si por algo se distinguen, es porque nos cuidamos mucho entre nosotros. Pero es un autocuidado, es el instinto de rebaño. Es lo que nos mantiene vivos y unidos por los dos temas principales que tenemos en común. Y el primero es el problema común que padecemos y el otro, no menos importante, la solución en común que hemos encontrado. Si esos son nuestros temas prioritarios, como sea que andemos, que a veces mal, pero nos va a ir bien en la recuperación, ¿están de acuerdo? Entonces dice, creo que como corresponde a los miembros del grupo de CODA, cuidar a esa mujer y advertirles. Sobre aviso no hay engaño. Como cuando yo le dije al ahijado, o en su momento también a la ahijada, sésgale. Así sencillito, en una sola palabra, es que esto y que el otro, y que el coqueteo y la sensación, y siento bonito, etcétera, etcétera. Sésgale. Tan sencillo. Una sugerencia con un contenido así tan amoroso, ¿no? Y tan buena voluntad. Ya la persona sabe si le sesga o no. Si obedece la sugerencia que no es la voluntad del padrino, porque luego está ese otro problema, ¿no? De que es que el padrino ya me quiere controlar. No, espérame. El padrino está hablando en base a principios. Tu madrina o padrino es un conducto del poder superior para que tú puedas tener la sugerencia que tú necesitas para remediar tus males. Lo que va a hacer la diferencia es si tú obedeces o no esa sugerencia. ¿Ok? Dice que ya que frecuentemente ella misma no se da cuenta de los perjuicios emocionales que un encuentro de esos puede causar y no tiene tampoco los recursos para ofrecer mayor resistencia. O sea, no hay las defensas todavía, el espíritu, aunque ya se manifestó, pero está todavía ahí chiquito, debilitado, ¿no? Le falta fortaleza, determinación, decisión. ¿Saben? Yo me quedé muy admirado de esa compañera que les cuento que subió a tribuna y que fue una advertencia para todos. Se lo dijo al acosador, pero fue una advertencia para todos. En los grupos de AA, la mayor parte de los miembros somos hombres, en un 90%, en un 70%, en un 80%. En cambio, en CODA, el 90% son mujeres, son compañeras. Pocos. Yo me ha tocado estar en juntas donde soy el único hombre. Me refiero a juntas de CODA. En AA es al revés, hay más hombres. Y eso que la compañera dijo con todo su derecho, porque yo la admiré, yo dije, qué huevos tiene esta persona, ¿no? ¿Qué valor tuvo de decir aquí, alzar la voz? Y como que todo sutilmente nos dijo, así es que cabrones, a mí me respetan. Y esa señora, esa compañera, era un miembro muy respetado en el grupo, porque el respeto también se gana, ¿están de acuerdo? Dice que perjuicios emocionales que un encuentro de estos puede causar y no tiene tampoco los recursos para ofrecer mayor resistencia. Sigo leyéndonos en el chat y quiero dejar para el final y el cierre del tema
Esto que les decía del encabezado del 13º paso, quédense, está interesante. Y lo sigo leyendo porque hay participación. Y gracias por todo lo que nos comparten aquí. Eh, nos dice Adriana, Anita Lee dice, dejé de hacerlo e ignoré sus mensajes. Fantástico. Por ahí era, ¿no? Es por lo que nos había compartido Anita Lee. Ya se me quedaron arriba muchos mensajes, voy a subir y subir, porque aquí hay preguntas. Dice, por ejemplo, Avi, ¿qué pasa si en lugar de ser la mujer acosada es el hombre? ¿Qué se hace exactamente lo mismo? Ya compartí algo antes de leer esto. Si el caso es el hombre, se hace exactamente lo mismo. ¿Es a los hombres? Bueno, lo diré por mí, aunque no está bien generalizar. A veces a los hombres les cuesta un poco, como de más trabajo, comunicar esto, porque como hombre que soy, me tengo un poco más de dificultad para reconocer el estado de vulnerabilidad en el que muchas veces sí estoy, ¿no? Vayan ustedes a saber por qué. Entonces, como que cuesta más trabajo comunicarlo, pero yo creo que aplica la misma fórmula. Si eres hombre y te está pasando algo como esto y te sientes incómodo, comunícate con alguien. Si ya tienes padrino o madrina, es la persona indicada. Y ya por medio de eso llegarán las sugerencias que tú necesitas. Dice Rosaura, también la persona acosadora, acosan en tribuna, me ha tocado escuchar. ¿Saben? Esto pasa en un grupo si ese grupo lo permite. Y quien haga estas prácticas, esa persona va a llegar hasta donde el grupo lo permita. Si crece y crece y crece, y al rato es una pinche bola de nieve que ya no puedes parar, es porque el comité en turno no está haciendo nada y quizás hasta sea parte de eso, ¿no? Como esto que les comento, ¿no? No estoy hablando aquí mal de ningún grupo ni de ninguna persona porque ni nombres estoy dando, pero a mí me tocó ver eso en un grupo y es parte de mi experiencia y de mi testimonio. Yo obviamente, al igual que la mayoría, pues me fui porque dejó de ser un lugar seguro para mí. Muchos se fueron a recaer. Desgraciadamente, ese es el precio caro que se paga. Yo me uní a otro grupo, ese mismo día yo entré a otro grupo, que por suerte hay muchos, pero hay gente que se va para nunca volver. Se van decepcionadas, decepcionados, molestos, este, lastimados. Y luego se generaliza que pinches grupos así es, y no, qué injusto pensar que si en un grupo pasó eso, pase en todos. No pasa en todos, por si hay gente nueva aquí con nosotros, no se vayan con la finta de que aunque son situaciones que pasan, pero no es en todos los grupos. En general, los grupos sí son entidades terapéuticas muy seguras, en su gran mayoría. Pero esto es uno de esos elefantes blancos que decimos que no hay que ignorarlos, sino detectar y poder trabajar en ello, ¿no? Nos dice Luisa, es lo mejor porque no estamos recuperados al 100% y menos si no trabajamos el programa. Anita Lee dice, fue cuando empecé a tomar terapia y hablé el tema y me orientó, buscaste ayuda, ahí está, buscar ayuda. El que busca encuentra y ayuda idónea para eso específicamente, dice Lili, me ha pasado, vengo de otra hermandad y alguna vez me mandaron su foto, dice que haciendo ejercicio sin camisa y dije guácala. Ahorita que mencionas esto, Lili, me tocó estar un día como invitado en un grupo de coda y algo que decía la tónica de esa reunión, esos lineamientos que se tienen que hacer en la junta por respeto, y decía que este, cuidar la forma de vestir y no andar sin camisa, lo decía así explícitamente, ¿no? Eh, cuando hay esto de las tónicas o se agregan las autonomías, es porque ya pasó algo en ese grupo, ¿sí? Había, por ejemplo, una persona que estaba en una caminadora, en puros calzones, y en la junta, en la caminadora, de cuerpo completo, yo creo que se sentía muy bueno el cabrón, como para que todos lo vieran. Qué manera de estar en una junta, ¿no? O sea, yo creo que en la junta, pues así como ahorita nosotros, ¿no? Si vas a abrir tu cámara es porque tienes la privacidad
y porque los demás que están del otro lado, pues no se van a sentir incómodos con tu imagen o lo que tú ven que estás haciendo, ¿no? Entonces, se agregó a la tónica, ¿sí? Que para estar con la cámara abierta, pues vestidos apropiadamente, ¿no? Dice Anita Lee, dejé de hacerlo, ignoré sus mensajes. Es que ya se me fue para abajo. Nos dice Adriana, pienso que la quinta tradición te has de referir y cualquier desviación de la quinta tradición debería ser atendida. Si vengo aquí a dar otro mensaje o a buscar pareja o sexo, ya no está la quinta tradición y eso le pega al grupo y es peligroso en todo sentido. Sí, un grupo por este tipo de situaciones se puede desmoronar. Y qué triste, ¿no? Ese grupo que les comento, un grupo bonito, grande, de muchos miembros, de mucho respeto, de veras. Pero se dio la situación, no se hizo lo que correspondía y vino el desastre. Qué triste, porque en un tiempo sí fue un lugar seguro, ese lindo grupo, que precisamente fue el primer grupo de coda al que yo llegué, ¿no? Sin decir cuál ni nombres, pero sí era un grupo de coda. Dice Mar, en el grupo que militaba había una mujer muy violenta, decía que ella no era codependiente. Una vez me mandó un mensaje diciendo, ya ni la chingan, yo sí lo voy a decir, tú no te animaste a escribirlo, yo sí lo digo, ya ni la chingan, de nada te sirve el grupo, sigues llorando porque alguien te dejó, etcétera, un comentario muy agresivo. Cabe señalar que yo no me llevaba con esa persona y nunca le escribí, solo le pedí que no lo volviera a hacer y lo bloqueé. Pero nunca la sacaron del grupo a pesar de que a varias personas las agredió. Aquí está lo que comentaba, ¿no? Esto llega hasta donde un grupo lo permite. Entonces al rato que no estén chingando, que hay problemas y más problemas, pues sí, pues no hiciste nada, viste la situación. Es que también es poner fuera de contexto las tradiciones, ¿no? Sí es cierto que la primera tradición dice que el bienestar común tiene la preferencia, que la recuperación personal depende de la unidad del grupo, pero no dice nada que si hay un acosador, abusador, violento, no le digas en ese instante, miren, y esto que les voy a decir me lo compartió un padrino. Yo a nadie le digo padrino, solo a mi padrino. Y había una situación así en su grupo de él, un grupo de comedores compulsivos. Y era un hombre que acosaba sexualmente. Y él decía, es que no me pueden correr de coda. Y es que no me pueden correr, perdón, ¿cómo se llama? CCA. No me pueden correr de CCA. Hasta que el grupo llegó a su límite y llegaron a un acuerdo. Y convocaron al miembro, asistió, y le dijeron, efectivamente, de CCA nadie te puede correr, pero de este grupo te vas a chingar a tu madre. Hay más grupos y que te aguanten en otro grupo. Fin de la conversación y santo remedio. Anita Lee, hoy sé que Dios me da el regalo de estar en grupo, de poderle servir y no estoy aquí para relacionarme, para buscar pareja. Estoy al servicio del poder superior. Qué bonito. Que yo comentaba, ¿no? Enamórate de tu poder superior. Y a las compañeras, pues respétalas, ¿no? Sus compañeros. Que uno muy bonito, que qué bonita, y el color de piel, y que habla muy bonito, y pues sí, pero guarda silencio, ¿no? Apadrínate de eso, cabrón. Evita decírselo a la persona, no sabes esa persona cómo va a tomar eso que tú crees que un piropo, un cumplido, aguas. Lili dice, en los mismos grupos se dan faltas de respeto y así un tipo de acoso. A mí en un grupo pequeño donde la tribuna estaba abierta y ya nadie compartía, levanté la mano por segunda vez y la moderadora con voz molesta me dijo, ¿quieres compartir otra vez? Eso me causó vergüenza y malestar. Hay un folleto en AA que se llama Actitudes, Actitudes en AA. O sea, hay que lidiar también con las actitudes de los miembros, ¿no? Porque somos personas con conductas, con defectos, con patrones, pero debe haber siempre ese punto medio en el que podemos convivir lo más sanamente que podamos. Dice una de las tradiciones que la razón por la que estamos unidos es muy importante. En unidad nos recuperamos, dice la primera tradición.
Así es que hay que amarnos aunque nos odiemos, dice la tradición, porque la razón por la que estamos juntos lo vale y es la vida misma. Avi dice, bravo por esa compañera, supo poner límites sanos. Pues ven, depende de uno, sí depende de uno, pero aquí el punto es cómo estoy en ese tema de poner límites. Avi dice, a quien no le gusta que le digan cosas bonitas, pero ahora sé que yo me digo cosas lindas al espejo y me trato bien. Claro. Anita Lee, boyeriasta, ¿es eso? Que le gusta observar y ser observado. Ah, boyeriasta. ¿Es como un síndrome, Anita? Es una filia y es la persona boyerista que le gusta que lo observen o observar a los otros precisamente en estos actos de seducción o amorosos, pues. Ah, muchas gracias. Nomás que se ponga ropa, ¿no? No, pues precisamente hay algunos los hombres que en la calle muestran el miembro a las mujeres igual son boyeristas. Uh-huh. Acá en Guadalajara hay una colonia que se llama La Calma y hay una calle que se llama Boyero. Así me sonó. Boyero, boyerista. Gracias, Anita, muy interesante. Eh, sí, caray. Pues por delicado que es el tema, es un tema sensible, como podrán estarlo viendo. Por favor, nadie se sienta aludido ni exhibido. Creo que esto, entre más se hable, pero para encontrar soluciones, esto le da mucha sanidad a un grupo. Mucha sanidad. Le da mucha fortaleza. Podemos amarnos entre nosotros, ¿eh? Nacen entre nosotros vínculos muy bonitos. Yo he escuchado expresiones de mucho afecto y amor entre miembros, pero muy respetuosas. Los abrazos igual como cuando en los grupos presenciales, donde la oración de la serenidad al final de la reunión y los aplausos y los abrazos, pues con mucho respeto, ¿no? Porque un abrazo dado de cierta forma puede ser la diferencia para que una persona, por sus situaciones que trae o su sensibilidad, ya lo tome de otra forma, ¿no? Sobre todo si el que o la que dio el abrazo fue más cochondeo que otra cosa, ¿no? O sea, hay de abrazos a abrazos, ¿no? Y un te quiero puede ser dicho desde el amor al prójimo o desde la lujuria, ¿no? Desde echar el anzuelo, a ver cómo responde la persona, a ver si cae, ¿no? A ver si pega. Hace un par de días, creo que mi compañera, mi pareja, mi compañera de vida, me decía que un cabrón en la calle le dijo algo dicho de cierta forma, como un piropo que a mí me sonó más a acoso. No diré las palabras. Yo conozco a mi pareja, sé que es fiel a sí misma, se respeta mucho a sí misma y por ende, pues me respeta también a mí. El malestar no fue por otra cosa, sino porque sé que en la calle también hay gente así. Yo hasta le dije, me imagino la cara que has de haber puesto y cómo te zafaste de la situación. Eso, ¿saben? Hay mujeres que denuncian hombres por ese tipo de conductas y procede la denuncia. Las leyes han cambiado mucho el día de hoy. Puedes meter al tambo un cabrón que ande con eso. Ya no se diga si se sacan el miembro y lo andan ahí exhibiendo sus miserias. Sigo leyéndolos. Dice acá, lo de boyerista, nos dice Andrea, así tal cual como explica Anita. Y dice Ana Leonor, es pregunta, y las mujeres que muestran el gusto, ¿es también boyerista? A ver, Anita, ¿qué opinas? Las que enseñan mucho el gusto. Sí, creo que tiene que ver con, mira, obviamente es un trabajo personal. Si yo lo estoy haciendo para realmente ser observada, pues soy voyerista. Creo que, por ejemplo, todo depende del lugar a donde vas. No sé si
Si tú lo estás haciendo, por ejemplo, lo que mencionabas de la reunión, si estoy en la reunión y vengo con una blusa con un escote así, pues probablemente es que me gusta que me observen, pero es una cuestión personal, ¿no? O sea, si a ti te gusta. No es de etiquetar al otro, mira, le gusta. O sea, si lo observas, dices, pues a lo mejor, por ejemplo, el que se desnuda, ¿no? Que anda en la calle enseñando su miembro, pues es fácil identificar que es voyerista. Pero no sé, no sabría decirte si voy a decir que todas son voyeristas porque se ponen una falda corta o un escote, ¿no? O sea, creo que eso es como, híjole, no sé. Solamente sé que es voyerista el que lo enseña, pero si yo, más bien es como una cuestión personal de ver si yo soy voyerista, ¿no? No lo podría decir de otra persona. No sé. No sé si aclare, pero bueno, eso es lo que creo. Sí, gracias. Pues ya tenemos ahí la definición, la podemos poner en el contexto que aplique. Yo diría que sí, de algún modo, ¿saben? Yo creo que tenemos derecho a vestirnos como queramos, hombres o mujeres, pero ¿qué opinan de tener un criterio y según el lugar y el momento vestir de cierta forma? O sea, no vas a ir a misa con un gran escote y una minifalda, que de hecho incluso hay templos en la religión católica que tienen ciertas reglas del modo de vestir, más que nada por el momento y el lugar. El sacerdote podría decir, pues mamacita, ¿no? O sea, como que distrae. Igual en el grupo, ¿no? Si sé de antemano que en el grupo nos reunimos personas sensibles a estos temas y con ciertas tendencias que no voy a juzgar ni a calificar y que sin embargo quizá todos las tengamos en una medida o en otra, pues yo también me evito situaciones, ¿no? Creo que sí depende de mí. Que saben, el acoso y el abuso no tiene justificación. Lo digo de verdad, es mi opinión. Aunque la mujer ande con escote y minifalda, si es acosada, ese acoso o esa agresión no se justifica. O sea, el acosador no puede decir es que traías minifalda, te ves bien buena. No mames, espérame, cabrón. Podría ser tu hermana, güey, o tu hija, o tu mamá, ¿no? Seguimos leyendo. Estoy dejando para el final esto, que creo que les va a encantar igual que a mí. Espero que así sea. Y con eso vamos a ir ya llegando a las conclusiones del tema, ¿ok? Nos decía por acá Laura, ¿en qué consiste la enfermedad? Es un trastorno mental en el que el individuo siente placer de observar, muchas veces escondidas, a personas desnudas que exhiben sus genitales, que están realizando alguna actividad sexual. Pero dos, ¿podría haberla evitado? Es más frecuente en los hombres, puede que fueran agredidos sexualmente en la infancia, e incluso violados en ocasiones recibieron una educación muy estricta en la infancia. Fueron adolescentes tímidos, con dificultades para iniciar o mantener relaciones de pareja. En ocasiones son personas con niveles altos de testosterona. Qué interesante está esto. Muchas gracias, Laura, porque esto que ustedes comparten y agregan y enriquece muchísimo el tema. Se los agradezco mucho. Estoy aprendiendo mucho. Lili nos dice, así es, viene del francés el verbo voir, se pronuncia voir y significa ver. Muchas gracias, Lili. Edgar, gracias. Y Ana Leonor, gracias por la respuesta. En el solo por hoy dice que hoy vestiré apropiadamente. ¿Ok? Una vez se dio también, comento esto y paso a lo que será parte ya de nuestra conclusión. Es algo más del tema para el cierre. Y creo que esto que les voy a contar pasó desapercibido para esa persona. Estábamos en nuestra junta virtual con muchas cámaras abiertas. Era un grupo de cámaras abiertas para ciertas juntas. Y yo creo que la persona que era mujer, ya de edad, no sé, le calculo quizás más de 60 años, perdón, yo creo que no se fijó que tenía la cámara abierta, a un extremo de la cama. Entonces la persona se desvistió y se puso la pijama. No se vieron genitales, ni busto, ni nada, ¿eh? Fue todo así como, incluso medio borroso, pero sí se vio. Nadie puso nada en el chat, quizás por respeto, pero el servidor
le envió al servidor de la reunión un mensaje privado, pues para de algún modo saberle hacer a esa persona que cerrara la cámara, que al final ella lo hizo sin que le dijera nada, como que dijo, chingue su madre, la cámara abierta, ¿no? Pero volvemos otra vez a lo de las cámaras, el momento, el lugar, la vestimenta, la actitud, no solo la vestimenta, sino la actitud apropiada. ¿Están de acuerdo en que la reunión, pues, es un lugar sagrado, pues, el grupo, ¿no? Yo así lo veo, como la casa de Dios. Aquí quizás sí fue una distracción, pero pues, tener cuidado con eso, ¿no? Porque hay gente nueva que entra a los grupos, que apenas y entienden un poco de lo que se trata, como cuando yo llegué por primera vez. Y un detalle como ese, aunque haya sido un error, puede modificar la decisión de esa persona si sigue o no en el grupo. Muy bien. Ok, leo y paso a lo que les quiero compartir de esto que sí llegó ayer a mi conocimiento y lo integré al tema e incluso lo voy a guardar ahí como dato no solo interesante, sino de mucha utilidad. Referente a este tema del 13avo. Dice Lili, estoy de acuerdo, me adapto, me visto según el lugar y el momento, no voy a llevar un rico plato de enchiladas a un grupo de comedores compulsivos. Qué buen ejemplo, ¿no? Debo respetar las debilidades, enfermedades del otro. Eso se llama empatía. Muchas gracias, Lili, porque esto es una buena pauta a seguir en el grupo en cuanto a las conductas, las costumbres, los lineamientos. Y esto yo creo que ningún grupo debería de tener reglas, ¿no? Que nos cagan las reglas, no, a los adictos nos cagan las reglas y la imagen de autoridad. Todo debe ser a un criterio personal. Pero obviamente las autonomías y los lineamientos existen porque, repito otra vez, ya pasaron situaciones en ese grupo y tuvieron que llegar al acuerdo de tomar esas medidas por el bien común. Miren, esto me lo compartió un compañero que le aprecio mucho que lo haya hecho, porque fue ayer que pusimos el flyer en el chat y alguien preguntaba, ¿y cuál es el encabezado del 13avo? Y yo respondí que yo supiera, no había un encabezado. Y ya por privado, muy gentilmente, este compañero que no pudo estar hoy con nosotros, me compartió esta información. Eh, y bueno, no me lo dijo así, pero yo me lo tomo a reserva, porque efectivamente esto no es ni nada formal, ni sé si está en un libro o no lo sé, pero escúchenlo y ustedes saquen sus conclusiones. 13avo paso. Luego de haber intentado poner en práctica todos estos principios en todos nuestros actos de nuestra vida y de no haber experimentado un despertar espiritual, conseguimos amante. Y luego sigue. Esta o este amante puede ser una relación conflictiva sentimental o bien sexo, pero no se traduce a eso nada más. También pueden ser compras, apuestas, alcohol, drogas, nuevas tecnologías, internet, entre paréntesis, carbohidratos o cualquier otra conducta o sustancia que te procure un falso poder superior. Es decir, llenar o más bien tratar de llenar el gran vacío existencial que aún tienes luego de no practicar el programa de recuperación con entrega, esmero, responsabilidad y pasión. Qué bonito, esto me encanta. Me conmovió. Porque si algo da el programa, es eso. Y finalmente dice aquí, así es que el denominado 13avo paso es mucho más amplio que solamente tener una relación conflictiva, sentimental y o sexual disfuncional. ¿Qué opinan? ¿Habían escuchado algo como esto? Yo no, pero estoy fascinado de escucharlo y aprenderlo. Porque para mí aquí el mensaje es claro y se refiere a la hipotética persona, porque no estamos hablando de nadie en especial. Cada quien tiene su proceso y como esté ese proceso es muy respetable.
muy respetable. Pero sí se refiere a quienes no han obtenido su despertar espiritual como resultado de la práctica de los pasos. Pero para mí el mensaje es todavía más que eso. Esta parte donde dice la forma adecuada o sugerida, como se delinea el programa para un mayor beneficio. Y estas palabras me gustaron mucho de lo que el programa requiere de mí, que es entrega, esmero, responsabilidad y pasión. ¿Quién puede decir hoy en día que tiene esos, cómo llamarles, facultades o eh, no requisitos, sino, eh, se me fue la palabra, pero que reúne estas cualidades, pues, ¿no? De entrega, esmero, responsabilidad y pasión, porque cuando yo ya tengo un poder superior en mí, que ya se instaló en mi vida y que desde dentro de mí gobierna mi vida, yo no ando necesitando ya otros poderes, a menos que por negligencia. Pero si ese nuevo poder, como es el propósito del programa, fluye dentro de mí, precisamente ese nuevo poder superior va a echar fuera todo lo que no le es afín. Y la consecuencia de esto es que yo tendré una mejor relación, primero con ese poder nuevo, que yo identifico como un Dios amoroso, pero también conmigo, una relación nueva conmigo y con los demás. Y ahí están los frutos de un despertar espiritual, producto de la práctica de los 12 pasos, no de los 13 pasos, de los 12 pasos. Pues con esto, llegamos a la conclusión de nuestro tema. Estoy encantado, estoy fascinado con esta reunión. Espero que ustedes también. Va a quedar grabada y va a ser subida a nuestro grupo privado de Facebook para quien guste escucharla y compartirla. Y aquí aprovecho pues otra vez para invitarles y pedirles de buena voluntad que si estas reuniones les están siendo de beneficio, compartan en el enlace, hagan llegar este enlace del grupo Taller 12, donde se los permitan, porque hay lugares donde no nos permiten poner invitaciones a juntas, pero si se los permiten, compartan, porque también de esa forma estamos llevando el mensaje, ¿no?, de recuperación. Si ustedes quieren de una forma sencilla, modesta, etcétera, pero es el mensaje de recuperación. ¿Ok? Los leo, dice aquí Adrianita. Jajaja, buenísimo. Conseguimos amante, dice, sí. Andrea, jajaja, buenísimo. Por favor, compartirlo en el chat. Se los voy a compartir. Lili, me encantó porque sí pasa, brincamos de una adicción a otra, claro. Yavi, ¿puede compartir lo último que leyó, por favor, acá? Miren, lo tengo aquí escrito. Me voy a dar el tiempo de pasarlo a una, lo voy a hacer un PDF, pues, y lo comparto, ¿vale? En el chat. Wow, dice Irma, me quitó el sombrero para con los compañeros servidores, el encabezado muy profundo, me encantó, estoy aprendiendo con ustedes, gracias, gracias a ti, Irma. Ana Lee, en el libro La adicción al amor hablo sobre el tema. ¿De qué, Anita? ¿De lo del boyerismo? No, habla de todas estas adicciones de el seducir, a qué soy adicto, ¿no? Hace como la diferencia de lo que es la codependencia y las diferentes formas de adicciones, y entre ellas mencionar estas formas de seducción, los roles del, se llama el evasivo, el enamorado, y habla mucho acerca de todo lo que se trató de este tema. Entonces, está recomendado, es de Melody Beat, el de Pia. Entonces, está muy bueno. Ahí lo puse. Perdón por mis trabadas al escribir, se me van las letras de repente. Sí se entendió, gracias. La adicción al amor de Pia Melody, ¿verdad? Nos dice Laura, por eso los apadrinamientos se sugieren niños con niños, niña con niña. Sí, Anita Lee, es de Pia Melody. Y Marta, muchas gracias por el servicio desde Argentina. Pues un saludo hasta la Patagonia y a donde quiera que se encuentren todos ustedes, un cálido abrazo.
Gracias, muchas gracias por estar aquí. Y nos seguimos encontrando. Mañana nos vemos, Dios mediante, en nuestra junta de catarsis a las 10 de la mañana. Y el miércoles, por favor, quienes siguieron todo este taller de los 12 pasos de Coda, que estuvimos compartiendo los miércoles y que ya el miércoles pasado fue el 12º, este miércoles que viene, las conclusiones del taller, no se lo pierdan. Y ya les contaremos qué más tenemos pensado compartir. Más talleres, ¿eh? Va a haber más talleres, más recuperación, más contenido. Muchas gracias. Elo, ¿quieres comentar algo? Veo tu Sí, manita levantada. A ver, adelante. ¿Qué nos gracias. quieres decir? Buenos días. Mi nombre es Elo, codependiente en recuperación. Me gustó mucho el tema, está muy interesante porque, pues bueno, dentro de un programa en línea, pues es un poco, creo, complicado como saber si alguien está pasando por eso. Pero yo sí me queda la duda de, escuchaba o leía sobre pues los primeros miembros que van entrando y que puedan tener este tipo de situación. Pero eso quiere decir que dentro de una agrupación no, o sea, no es que sea prohibido porque no se prohíbe nada, pero no se puede tener ninguna relación con algún otro miembro del grupo, o sea, que poco a poco por fuera se pueda dar o que esa persona sea de manera respetuosa y empiece a abordar a otra, o si yo tengo una relación, por decir, con alguien, como cuál sería la sugerencia, que yo no escuchara sus audios o que yo estuviera en otro grupo, o definitivamente no se puede. Me queda eso como una duda. Gracias. Gracias a ti, Elo. No sé si entendí, cuando son pareja, ya de antemano, pues lo sugerible es cada quien en su grupo, o entrar a juntas distintas, pero sí, lo mejor cada quien en su grupo, por la cuestión de la confidencialidad y el historial. Pero sí es una relación que surgió en el grupo, y esto que quiero decir es basado en la experiencia y un punto de vista muy personal, un criterio muy personal. Fuera del grupo, somos responsables de lo que hagamos o de lo que no hagamos, pero un grupo, un padrino, yo creo que nunca va a recomendar que fuera del grupo hagas lo que quieras. O sea, las sugerencias que a mí me dan en el grupo también son para llevarlas fuera del grupo. No es que es como dices, lo prohibido es prohibir. Al final cada quien toma su decisión y cada quien tendrá las experiencias que necesite en ese proceso en el que está y tendrá su aprendizaje. No en todos es igual, pero yo creo que aquí más es de un criterio personal. En el grupo obviamente se trata del respeto, pero si ese respeto yo me lo llevo fuera del grupo, pues qué mejor, ¿no? Porque el programa es para que yo me lo lleve a todos lados, en donde yo ando, ¿no? El grupo hace las veces de un gimnasio espiritual, pero eso que yo ahí conozco, ensayo y practico, me lo llevo a donde sea que yo esté. Entonces, todo queda al criterio personal, pero siempre respaldado por el apadrinamiento. Aquí yo creo que es clave el apadrinamiento. Y si no hay padrino o madrina todavía, pues darse a la tarea, porque sí es delicado estarse llevando solo el proceso, sobre todo en estos temas que son de alto riesgo. Y creo que ya a lo largo de hora y media se ha dicho tanto de esto como para tener ese panorama bien amplio y uno decida, ¿no? En base a la información que tenemos el día de hoy. Gracias a ti, Elo. Con esto concluimos. Muchas gracias por asistir. Les decía que nos vemos mañana, Dios mediante, y el miércoles. Les invito al aporte voluntario, que como dicen en los grupos de estructura, no es obligatorio, pero sí muy necesario para entre todos solventar el pago del Zoom y sigamos teniendo nuestras reuniones. Entonces, aquí está la laminita, también la vamos a poner en el chat. Son dos formas de hacer el depósito, con dos números, el de arriba directamente en un OXXO y el otro, transferencia bancaria, que puede ser también por medio de aplicaciones, que ahora ya se puede hacer desde el celular. Nada más el espacio donde te pregunta qué banco es, Banco STP, que es un banco virtual, pero de mucha confianza.
Y les invito nuevamente, como al principio, a abrir sus microfonitos y cerramos con esta bella oración. Y con esto nos estamos despidiendo. Ya su letra nos dice: te agradecemos, Te Poder Superior, agradecemos, Poder por todo lo que Superior, hemos por recibido todo lo durante que hemos esta reunión. recibido durante esta Al reunión. concluirnos, Al llevemos concluirnos, nuestro la llevemos sabiduría, nuestra el amor, sabiduría, la el amor, aceptación y la la esperanza de la aceptación y recuperación. la esperanza de recuperación. De la recuperación.